Bueno. Eh, con respecto a lo que vimos la clase pasada de las escalas anotativas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Con respecto a los temas anteriores del integrador o de lo que sea, ¿no? ¿Tampoco? Yo el integrador me falta poco para terminarlo, no creía que me iba a costar tanto y me está costando. Yo igual ya sabía que me iba a costar porque el tema de las puertas y las ventanas, que lo estoy haciendo sumamente sencillo, pero siento que lo estoy haciendo mal. Pero ¿Por porque qué? yo no sé, me queda raro, no, o sea, está bien, yo miro el PDF y sé que está ya con todo con la escala que se ve más grueso y después se ve más grueso porque ya es como que está impreso, pero tengo ciertas dudas con respecto a las ventanas que son ventana-puerta. Mostrámelo, lo Eh, vemos. con respecto al espesor ¿Mm? de las ventanas, de lo que es puerta-ventana todo junto, ¿no? Que tenés por un lado el panel fijo y por otro lado la puerta que se abre. Sí. ¿Tiene un espesor en particular o es lo mismo el espesor de por ejemplo, de una ventana o de una puerta simple? No, en general, a ver, vamos por partes. En general, los marcos, viste, los rectangulitos que tenés en los extremos, que son marcos en cualquiera de los dos casos, van en el mismo valor de línea que tanto puertas como ventanas. Sí, En general, la placa de la puerta va en el mismo valor que el marco. O sea, todo eso debería ir en- con el mismo valor de línea, ¿sí? Después, lo que se puede hacer más fino son la línea del vidrio, o sea, la línea que representa el vidrio, o las líneas en vista del marco, ¿sí? Que solamente las tenés en la ventana, porque en la claro. puerta no tenés nada más que los dos marcos y la puerta que se abre. Entonces, después todo depende de lo que vos quieras de tu bloque, de qué tan bonito o trabajado quieras hacerlo o mostrarlo. Lo que sí, por ejemplo, si vas a hacerlo muy simple y lo único que te diría que tendría que ir en otro espesor de línea es el abatimiento de la puerta, ¿sí? Puede ser que no sea una línea punteada, pero sí estaría bueno que fuese una línea más finita o de otro color. ¿Qué me refiero a otro color? Tanto marcos como puerta van a salir en negro. O sea, Claro. tienen que ser un color de la paleta color índice, de la primera. Sí, yo creo que el abatimiento de la puerta lo puse en proyecciones, Ah, es otra buena solución también. Recordá que que si apagás proyecciones va a desaparecer la abertura de la puerta. claro, que en proyecciones es Está 0,25 bien, el espesor. está, Eh, está perfecto. Yo les recomiendo siempre que puerta, o sea, marcos y puerta lo hagan en 0,3, no más allá, porque si no va a salir muy grueso. Pero de todas maneras eso lo van a poder verificar cuando impriman y siempre, pero siempre. Esto nos pasa a todos. Los espesores de línea se definen una vez que hemos imprimido, no te digo una vez, dos, no, tres, millones. cuatro, ¿sí? Por eso también es importante el, el tener un proceso de dibujo. ¿Por qué? Porque eso pasa, porque hay gente que le gusta que sea más fino o menos fino, eso ya es una cuestión de gustos. Obviamente que si vos pones espesores de línea demasiado gruesos, todo va a ser una gran mancha Sí. impresa, entonces vas a tener que ir calibrando. No nos va a pasar eso. En principio no nos debería pasar eso con este ejercicio, salvo en estos bloques. Depende de lo que traigan, depende de lo que dibujen. Posiblemente haya que ajustar los espesores de línea, ¿sí? Pero te digo, no te pases de 0,3 en ninguna de las partes de puertas y ventanas y trata que todo lo que sea detalle o todo lo que sea en vista, que sea o en un gris de colores verdaderos o directamente hacete otra capa con otro color
que puedas manejarlo, que se llame detalles ventanas o detalles carpinterías, para poder cambiar el color, el espesor, todo de una sola vez sin tener que entrar otra vez al bloque, porque ¿qué sucede? Si vos le pones la apertura de la puerta en 0, pero editas el color, tenés que entrar al bloque para poder cambiar ese color. Y el espesor de línea va a seguir siendo el mismo que el de la capa original, salvo que también lo edites, además del color. O sea, es como el resultado es el mismo, lo que pasa es que para modificarlo tenés que entrar cada vez al bloque a modificar 2 parámetros, ¿sí? Entonces, para que no pase eso, es mejor tener una capa de detalles donde vos puedas manejar color, espesor de línea, tipo de línea, y así lo vas probando muchísimo más fácil. Una vez que queda ajustado, la capa que tiene su espesor de línea cada uno, eso, si sos ordenada, guardándote las capas que utilices habitualmente, no lo ves nunca más, porque sabes que va a salir bien impreso. Claro. Pero el hecho de imprimir siempre nos trae algún ajuste de algún espesor de línea. Siempre, eso es inevitable, ¿sí? Después más o menos lo manejamos. Y la otra cosa es esa que les decía. Hay gente que le gusta más el dibujo más cargado. Hay gente que le gusta hay gente, por ejemplo, dibuja todo finito. Todo finito. Hay otra gente que le gusta el contraste. Hay otra gente que le gusta todo más cargado. Y no hay una regla sobre eso. Eh, Después te gusta más o menos cómo salió el dibujo, pero no tenés una regla que te diga esto va en 0,5, esto va en 0,3. Eh, y además vieron que los ajustes de línea tienen, o sea, yo le puedo dar 0,21, 0,22, o sea, el ajuste Igual y son décimas, o sea, no es por muy. eso, en algunos casos nosotros tenemos así un punto 0,15, creo, un punto 0,25. Lo aconsejable es que sean siempre de 5 en 5, ¿sí? Que no sea 0,27 si quieren una línea intermedia. No, Que- cero punto Por treinta eso, claro, cuando en la prehistoria, cuando dibujábamos a mano, no existía eso. Teníamos el 0,1, que era lo más finito que había, y después arrancaban, ¿no? De ahí saltábamos al 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, y no había intermedios. Bueno, ahora No, había que ir probando. Va, a mí yo me acuerdo que para la facultad también me habían dicho que me tenía que comprar las microfibras, todo, me las compré y era cuestión de ir probando a ver cuál podía representar mejor, qué sé yo, lo que era el marco de la puerta, lo que era, y así todo. sí, piensen también que todo tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la practicidad. Está bueno tener poco para muchas cosas. O sea, que algo nos sirva para mucho siempre está bueno. Entonces, si yo tengo infinidad de grosores de línea, tengo infinidad de decisiones que tomar. Si yo voy saltando de uno en uno o de 5 en 5, achico un montón todos esos rangos, ¿sí? No es que les digo, no, sean vagos, no, al contrario, les digo, es más operativo, pero por ahí hay gente que dice, no, bueno, mira, este lo pruebo en 0,27 y me queda hermoso. Y yo por ahí se llega a ver la diferencia con un 0,25, pero la pregunta es, ¿tiene sentido? Es tiempo, es dedicación o es gusto de cada uno. Eh, por ahí uno, cuando trabaja muchas horas en cualquier programa, y dependiendo de la personalidad, se pone así como medio exquisito, sobre todo a la gente que le gusta trabajar en los programas, ¿sí? Entonces, es esa gente que produce unos bloques hermosos, esa gente que tiene unos planos que cuando vos los ves impresos, decís, ¿cómo lo hace? Porque yo hago lo mismo y no me sale igual. Bueno, tiene que ver con muchas. A mí me critican mucho cuando digo esto. Tiene que ver mucho con la sensibilidad del que dibuja y del que ve. No, pero sí es lo mismo, es AutoCAD. No, no. Hay siempre una sensibilidad para elegir las cosas. Y hablando de esta sensibilidad, aprovecho para mostrarles esto que entregaron, que son sus trabajos o algunos de los trabajos
de las tramas, ¿sí? No entregaron todos, esto va a quedar grabado, así que les pido a todos los que faltan entregar que los entreguen, porque en realidad este ejercicio es un ejercicio de práctica y de ir probando y de diversión, más que de aprendizaje del comando, porque el comando es fácil de utilizar, ¿sí? Eh, Hay de todo. yo, yo- yo quiero que vean Me eso encanta. en esta muestra. Eh, los dibujos son los mismos. Y el uso del color hace que los veamos o que percibamos de manera diferente cada situación. Incluso, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, en este unificó todo y le puso fondo, ¿sí? Le puso un fondo a cada una de las situaciones, con lo cual se convierte en algo que lo percibimos completamente diferente. Esto podríamos decir que ya casi es como un objeto en sí mismo, mientras que en los otros casos siguen siendo objetos separados. No está ni bien ni mal, simplemente es mostrarle cómo percibimos de manera diferente según utilicemos el color, porque esto de la unidad no lo hubiese conseguido si no hubiese rellenado los fondos. ¿Sí? Eh, la otra cuestión también es que cuando ustedes utilizan el blanco, que nosotros todo lo que veamos en blanco impreso va a salir negro, ¿sí? eh, es importante porque no es lo mismo utilizar el blanco y negro, que en realidad en el AutoCAD es al revés, ¿no? Porque tenemos negro el fondo y blanca la línea, que utilizar el color, ¿sí? Si bien hay como cierta situación que podríamos llegar a decir que se entiende, vamos a analizar un poquito que las cintas horizontales suben y bajan respecto de los sólidos blancos, ¿sí? En este ejercicio o en algún otro, esa situación es, si bien es similar y se percibe, es como más o menos confusa, más o menos divertida, más o menos agradable, nos transmite cosas diferentes, ¿sí? El primer dibujo, podríamos decir hasta incluso que podría ser alguna pieza mecánica, pero estos no nos dan ese lenguaje. Sin embargo, la pieza es la misma, las dimensiones son la misma y lo que cambia es el color, ¿sí? Incluso lo que cambia es la intención. Por ejemplo, entre el segundo y el tercero, es el mismo criterio de aplicar sólidos con color, pero es completamente diferente, son diferentes las decisiones que se toman. Se sigue entendiendo esto de qué pasa por arriba y lo que pasa por abajo, pero el primer ejemplo es mucho más contundente en cuanto a presencia, ¿sí? Este segundo ejemplo es como que tiene mucha más presencia. Todo lo que yo diga hoy es completamente subjetivo y nada está bien y nada está mal. En cambio, este no es tan contundente. Y eso tiene que ver simplemente con el uso del color, ¿sí? Entonces, eh, es importante que comprendan esto, que lo vean, que empiecen a mirar y no a ver, ¿sí? A mirar quiere decir a mirar con detenimiento, tomarse 2 segundos para ver qué es lo que me transmite. Por ejemplo, en el cuarto ejercicio, el degradado del rojo hacia un color más claro y las cintas de un solo color, pero también con un poquito de degradado, hacen que esa figura sea completamente distinta a las tres primeras, ¿sí? Eh, y expresan cosas diferentes y nos van a llevar a lugares diferentes, ¿sí? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, decimos, y pensamos está condicionado por nuestras vivencias, ¿sí? Supónganse, si ustedes les gusta algún tipo o conocen algún tipo de cómic de una época determinada, posiblemente el cuarto dibujo los remita a algún autor de ese tipo de cómics, ¿sí? Por el uso del color, por lo que transmite el dibujo en sí. eh, si son o si tienen contacto con chicos
de jardín de infantes o de primaria, muchos de los libros educativos tienen una paleta bastante parecida al segundo, ¿sí? Entonces todo nos va a remitir a lugares que hayamos visto o hayamos conocido o las sensaciones particulares que nos dé cada uno. En el quinto, este que está acá abajo, fíjense que el simple hecho de llenar algunos espacios que para otros siempre son vacíos por el tema de la cinta que sube y que baja, lo hace también completamente distinto. Obviamente sigue teniendo la misma familiaridad y es el mismo dibujo, pero como tapando los cuadraditos que quedaban entre la cinta, también lo percibimos de otra manera. El uso de la paleta es completamente diferente a todos los demás, o sea, estos colores no son, pero les vamos a decir pastel, ¿sí? Están como muy desaturados, tienen mucho blanco, ¿ok? No es un tinte puro como puede ser más el segundo, y eso también nos va a transmitir algo diferente. En el que sigue, ¿sí? Se utilizó una paleta, que lo que para mí lo que tiene interesante es que la paleta va atravesando la cinta, ¿sí? Con mucha intención. O sea, la cinta que sube y baja tiene una paleta que después se vuelve a repetir, eso le da una unidad. Además está el tema del degradado aplicado que termina estando aplicado en la parte central que se ve más claro. Y después la cinta también tiene toda una intención de profundidad, simplemente porque eligió dos colores y en un extremo casi llega al negro y en el medio es muy, muy claro el verde. Entonces la situación, el color hace que se pueda percibir con cierta profundidad un poco más grande que en los otros ejemplos, que si bien vemos que pasan por arriba y por abajo, este da la sensación hasta de que esas cintas no fuesen rectas, sino que tuviesen cierta curvatura si las mirásemos de arriba, ¿sí? Entonces las sensaciones son un montón, son variadas, y estos que llenan el fondo, ¿sí? Tienen la particularidad de que tienen un marco, se les dio un entorno, y ese entorno obviamente dialoga con la figura propia. Dialoga no solamente con el recorte de la figura y el fondo, sino que también con el contraste de los colores del objeto y de los colores del fondo. Fíjense como en este caso el fondo es mucho más tranquilo con ese rosa y este es un fuego total con los colores que se eligieron y que además se dejan vacíos los agujeros, las intersecciones, y en este caso no. Entonces son todas sensaciones, situaciones completamente diferentes sobre la misma figura, ¿sí? Por eso yo digo, el AutoCAD no es un programa de diseño, eh, no se utiliza para eso, no fue creado para este tipo o sea, para trabajos de diseño gráfico, pero sí se puede utilizar para lo que ustedes sean capaces de hacer, ¿sí? Y su capacidad no está limitada por ningún programa, ni por este ni por ninguno. Y esto de las capacidades y de cada uno tiene un montón de ejemplos prácticos teóricos. Hay varios videos, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención. Vieron que hay gente que hace de todo con herramientas y sus manos. Hay gente que hace esculturas en escarbadientes, ¿no? Y sale el video ahí, debe tener una super lupa, una mega lupa y unos bisturís terribles. Y los tipos hacen esculturas en escarbadientes. O sea, la limitación está en la cabeza de los que lo hacemos. Y esto tiene que ver también con los programas. Ustedes pueden hacer lo que se les cante el reverendo, ya saben qué, porque la limitación no está en el programa, está en sus cabezas. Si ustedes tienen la determinación de utilizar el programa para hacer lo que quieren, créanme que lo pueden hacer. Todo depende de ustedes, ¿sí? Y como todo en la vida, del tiempo, de las ganas, del esfuerzo, de lo que investiguen. Esto que nosotros vemos, estos
este curso partido en 2 niveles, es una parte muy chiquita del programa, ¿sí? Eh, tiene muchas más herramientas y se pueden investigar y se pueden utilizar. Pero todo el resultado depende del esfuerzo, ¿sí? Pura y exclusivamente. Profe, una Sí. consulta. La puerta de entrada a la casa, eh, la puerta, me refiero a la medida. Sé que las puertas de exterior suelen ser de 80-85. La puerta de una casa mínima debería ser de 90 centímetros. Una puerta de 90 centímetros te asegura poder pasar una silla de ruedas o una camilla, ¿sí? Eh, por ley son de 90, ¿sí? Ok, Dependiendo del municipio donde se tenga que hacer, pueden llegar a pedirte que sean de 1 metro. de 1 metro, sí. Ok. Todo depende del lugar. Pero mínimo 90, en este caso podrían llevarlas, si ustedes quieren, hasta 1 metro, 1,05 m, hasta 1,10 m, creo que es suficientemente grande el espacio como para poner una puerta. Después hay que pensar, ¿qué pasa si tengo que empujar una hoja de 1 metro? Ese es otro tema, eh, porque todo tiene una consecuencia. Volviendo un poco al tema este de los dibujos que veíamos recién, que ahora vamos a seguir viendo un poquito, eh, lo importante de este trabajo es eso, ¿sí? Porque el comando, como vieron, es fácil de aplicar, la complicación de la escala más o menos la pueden ir manejando, pero los resultados pueden ser variadísimos, ¿sí? Recuerden que también todos estos elementos suman mucha memoria, hacen eh, que las tabletas gráficas tengan que pensar mucho y bueno, dependiendo del equipo que tienen, les puede costar más o menos, pero que se pueden hacer cosas gráficas, no cabe duda, ¿sí? Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Después, esto que veíamos en la cinta pasa obviamente en todos, en todas las figuras, en cualquier figura de hecho. Y la elección de la trama también, obviamente, que va a comunicar cosas diferentes. En el ejemplo de la cinta, es difícil que alguien elija una trama de puntos o rayadas. No, no es imposible, pero no se da mucho, ¿no? Porque también los dibujos se prestan a determinadas situaciones, un poco más, un poco menos. Pero no hay una ley que diga que se puede o no se puede utilizar en una figura. En las fichas de dominó, ¿sí? Fíjense, la ficha de dominó es en todos los dibujos, otra vez lo mismo, ¿no? Completamente igual, dependiendo del color me va a dar una sensación o me va a dar otra, dependiendo de si tomo la decisión de llenar o no llenar de un color una superficie, va a transmitir algo o no. Incluso dentro de esa toma de decisión pueden surgir cosas que hacen más interesante a la pieza. Por ejemplo, en el primer caso se elige una trama de esta como de puntitos, ¿sí? Con los círculos en sólido. Y nos da una sensación. La reconocemos con su unidad, se pierde un poco la línea de vertical del medio. En el segundo es casi como una oposición de colores, con la decisión de llenar o no llenar los puntos. Y en el tercero cambia completamente el lenguaje, pero lo hace muy divertido. El simple uso de dos colores, de agregarle dos colores, de tomar la decisión de usar una trama compartida, o sea, que la trama atraviesa toda la figura, ya no queda de un solo lado, y de un lado lleno todo con un color pleno, pero del otro los colores van variando y encima los pongo en tres bolillos, o sea, enfrentados y cruzados, hacen que sea como muy divertida. Y también
dependiendo de lo que ustedes conozcan, los pueden llevar a cierto tipo de pop art o a cierto tipo eh, de representaciones que usan un lenguaje parecido. La otra cosa que pasa con el color es cuando nosotros usamos un solo color, como puede ser el caso de la ficha verde, que en realidad lo salva el hecho de tener degradados, porque si no se vuelve una cosa como muy densa, que no está mal, pero lo salva el degradado porque parece que los puntos, en algún caso, se puedan llegar a leer que hay cierta profundidad, o que los huecos son hacia afuera o que son esferas que sobresalen. Entonces también el uso del degradado nos ayuda a transmitir algún tipo de sensación espacial, ¿sí? Eh, Todo depende de cómo lo utilicemos. Otras, como salto este de abajo, me voy al sexto. Otros que utilizan también un degradado, dependiendo cómo lo usen, van a hacer que la figura sea como más estática, ¿sí? Porque es el mismo degradado utilizado siempre de la misma manera y del otro lado el mismo degradado usado a la inversa, ¿sí? Pero finalmente da cierto criterio de unidad. En el quinto, en este ejemplo, al tomar la decisión de no llenar los huecos, da la sensación de que, como esto tiene un fondo negro, como si estuviese perforada la pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque no le haya puesto fondo, al estar el fondo negro y no llenarlo, el fondo negro que no es nada, a nuestro ojo sí es algo, es un fondo negro. Nuestro ojo no sabe que ese es el espacio de trabajo cuando ve el objeto. Y cuando se llena el fondo, ahí empiezan, si quieren, a convivir más el tema de combinaciones de colores o de cómo aplicar el color respecto de los fondos, de la figura y el fondo, a dialogar uno con otro. Cuando tenemos el fondo negro, si bien ese diálogo se puede dar, como lo pueden ver en cualquiera de las otras figuras, nuestro ojo tiende a ver la unidad, a ver la ficha. Pero acá es como, esto ya lo podríamos casi interpretar como una hoja de un libro. En cambio, los otros entendemos que es un objeto en el espacio de alguna manera. Y fíjense qué diferente es si todo esto lo usamos con tramas, ¿sí? Estas situaciones utilizando tramas son completamente diferentes. A ver si encontramos alguna otra trama, que hay otra. Entonces, cuando ustedes tengan que tomar alguna decisión de aplicar color o de aplicar tramas, piensen en lo que quieren comunicar, ¿sí? Eh, Obviamente mucho de esto es intuitivo, cuando queremos hacer algo más, más técnico es más fácil porque está muy claro lo que queremos comunicar, pero cuando usamos el color queremos ir un pasito más allá, ¿sí? Entonces, si, si yo aplico una trama, voy a, voy a estar comunicando el mismo objeto de una manera que de otra, ¿sí? Cuando combino las tramas con los colores también. Cuando son solo degradados también. Fíjense como en rojo y este que utilizó solamente blanco y negro, eh, la figura es completa, o sea, se percibe completamente diferente, ¿sí? La sensación es diferente, la espacialidad es diferente. Podemos decir que en estos dos nuestro ojo percibe cierta profundidad que no se percibe en el azul, que no se percibe en este segundo de todo de tramas, ni en este que tiene el elemento de trama por encima, ¿sí? Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tan expresivo quiero que sea? ¿Qué colores voy a utilizar para esa expresión? Eh, y empezar a analizar un poco. Cuando ustedes ponen una trama plana que además nos lleva al ladrillo en este caso,
vamos a aplanar sí o sí el dibujo, porque nuestro cerebro empieza a asociar lo que conoce. Entonces, salvo que esto sea un edificio de Eladio Dieste, que era un uruguayo que hacía muros curvos en ladrillo visto, al 99% de la gente, una trama de ladrillo puesta sobre una superficie nos va a parecer que es plana, o nos va a dar toda esa idea, ¿sí? Bueno, y en estos últimos ejemplos es un poco lo mismo. La particularidad que tienen estas formas es que son geometrías muy reconocibles, muy concéntricas, tanto la de los círculos como la de el hexágono, ¿sí? Pero fíjense que aplicándole el color se transforman en cosas completamente diferentes, desde los extremos. Por ejemplo, en este caso, donde se aplica un solo degradado a toda la figura, que lo aplana de alguna, o sea, de alguna manera se entiende finalmente la forma como una sola cosa, hasta cuando se trata parte por parte la misma figura. ¿Sí? La comunicación, lo que dice, lo que percibo es completamente diferente acá de lo que te hago acá. A mí en particular este me parece que espacialmente es casi un origami, está buenísimo. eh, y las sensaciones son completamente diferentes. Pasa un poco también con este, ¿sí? Con el primero que se decidió un solo color de fondo y otra trama encima, de una especie de piedra, a este otro que utiliza todos degradados y poniendo en el centro un color que se repite en el perímetro y otro tipo de degradado con otros dos colores que están relacionados con el verde, que son el amarillo y el azul. O sea, es como podríamos decir que es una elección muy fina de paleta de colores y hace que esto se exprese de una manera completamente diferente a esto que parece o da la sensación de un único elemento, ¿sí? Por cómo está tratado el tema de los sólidos y degradados. Un poco pasa lo mismo con este, ¿sí? Eh, pero sin embargo este me parece más sutil que este. No quiere decir que está bien o está mal, es simplemente lo que transmite o lo que a mí me transmite. Eh, y la decisión de si lleno o no lleno completamente las figuras, obviamente va a ser que vea o entienda o perciba cosas diferentes. Si no es lo mismo eh, este trabajo de tramas, que además tiene mucho laburo, porque tiene el verde, tiene el blanco, tiene dos tramas diferentes, puestas en sentido diferente también, que la misma figura rellena con un degradado que se invierte en el centro, marcando este centro, ¿sí? Eh, Posiblemente este tipo de síntesis podría ser bastante relacionado con el logo de una marca, en cambio este es más difícil, ¿no? Relacionarlo con una idea así. Eh, y también cómo juega esto de llenar o no llenar los espacios eh, a la hora de percibirlo. ¿Sí? Cuando yo pinto algo, lo destaco del resto y cómo hago que se destaque más, bueno, justamente no llenando parte o el resto de los dibujos o haciendo este tipo de trabajos que solamente voy a pintar la intersección de lo que lleno con las intersecciones del cuadrado central. ¿Sí? Son todas ideas, son todas válidas, están todas buenas, no hay una forma
justamente, y gracias a Dios no hay una sola manera de hacer las cosas y menos con esto, ¿sí? Pero si no tienen la oportunidad de hacer un ejercicio como esto, es bastante difícil contárselos, ¿sí? Si no lo ven, si no lo comparamos uno con otro, este, como se dice siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece todo esto? Sí, bien. A mí en particular me sorprendió la diferencia entre todos los dibujos. Están todos buenísimos, todos transmiten cosas distintas y están buenísimas las diferencias. Ninguno se parece a nada en ninguno. Me sorprendió eso. Pensé que por ahí alguno se iba a parecer con el otro. Bueno, si bien en algunos casos las paletas son parecidas, pero todo tan bárbaro. Muchas veces, por ejemplo, algunos alumnos a este ejercicio después me han contado que lo imprimen y se lo guardan, porque difícilmente vuelvan a hacer una cosa así. Hay mucha gente que se entusiasma con esta aplicación de color en AutoCAD, que es raro encontrarla. Si ustedes buscan en internet van a ver que el uso del color en AutoCAD no se llevan demasiado bien en cuanto a encontrar imágenes así. Eh, pero bueno, me parece un recurso súper, súper válido. Eh, ¿En qué se puede utilizar en la práctica esto? Bueno, también depende de ustedes qué es lo que necesiten o quieran hacer. Muchas veces, si ustedes trabajan por su cuenta, la primera cosa que se nos ocurre a los diseñadores es hacernos una marca, un sellito, un simbolito que va acompañada a nuestros planos, ¿sí? Esa marca, símbolo o icono tendrá colores o no y se podrá apoyar en esto, obviamente sin hacer demasiado desarrollo del color porque es algo que se tiene que repetir en todos los planos o documentaciones que entreguemos. Pero es un lugar donde se puede utilizar. Y después en todo lo que ustedes se imaginen, cuando tengan que hacer un gráfico para que tengan que montar en otro tipo de, de formato, también se puede dibujar en AutoCAD y se puede pegar en un Word, en un Excel, en cualquier otro lado, ¿sí? Muchas veces necesitamos, no sé, hacer un grafiquito o algo gráfico en esos programas que por ahí son un poco más duros. No manejamos otros programas de dibujo fáciles como pueden ser el Paint o algún otro tipo de programa y nos da más confianza el AutoCAD. ¿Por qué? Porque podemos medir. En cambio, en los otros programas de dibujo, el tema de medir no está tan claro, es más difícil. En cambio, si estamos cancheros con el AutoCAD, listo. Dibujamos en las medidas que nosotros sabemos dibujar, copio y pego y ya tengo mi imagen montada, ¿sí? Bueno, esto con respecto a color, tramas y demás. No sé si bueno, se sumó Karina y Violeta y Mercedes. Si tienen alguna duda o consulta de los ejercicios anteriores, del integrador, si quieren comentar algo o mostrar algo, o tienen algún problema con esos ejercicios. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Yo le voy a ser sincera, estas 2 semanas las tuve bastante complicadas en cuanto a lo que es el tiempo, así que no pude hacer los ejercicios. Voy a hacerlos este fin de semana. Justo ese que estaba mostrando, yo lo había terminado, se ve que entre tantas cosas que tuve esta semana me olvidé de subirlo, así que mañana subo todo. Mañana Vale. trataré, obviamente, de hacerlo. Cualquier cosa el lunes le pregunto si tengo alguna duda. Bueno, nosotros vamos a ver, a seguir charlando un poco de escalas hoy. Voy a hacer una introducción que va a ser un poquito más
más de lo que vimos la clase pasada en cuanto a las escalas anotativas y no anotativas, y de lo que se pretende que cualquier documentación o cualquier plano tiene que conformar, tiene que ser. ¿Se acuerdan que en las presentaciones nosotros tenemos una hoja en blanco que se puede definir con el tamaño que nosotros le digamos al programa, y podemos tener una ventana que es a través de la cual vamos a ver lo que está en el espacio modelo, y vamos a hacer un zoom, nos vamos a acercar o nos vamos a alejar de los objetos a través de una escala. ¿Eso está claro, ese procedimiento y lo que estamos haciendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo expliquemos otra vez? Bueno, es importante que eso se tenga claro. Nosotros en las presentaciones tenemos una hoja, hay que imaginar ese rectángulo blanco como una hoja que tiene a su vez una ventana a la que podemos acceder. ¿Acceder a dónde? A mirar al espacio modelo, ¿sí? A esa pantalla negra que en realidad en la presentación también la vemos en blanco, no es que la veamos en negro. Pero lo que estamos haciendo es una ventana hacia el espacio modelo, hacia el lugar donde tenemos las cosas dibujadas. Entonces, puedo tener una sola ventana o puedo tener las ventanas que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en un plano la planta del edificio, en otro plano el corte del edificio, en otro plano, o sea, plano me refiero a presentaciones, ¿no? En otra presentación, la vista del edificio. Y en otro plano, un detalle de algo de ese edificio. O puedo tener en una sola hoja varias situaciones diferentes. Puedo tener una planta más grande, una planta más chica, un detalle, un corte, un pedacito del corte, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo en una hoja tener varias ventanas que miren en diferente escala. O sea, que me meto en la ventana y en una voy a ver en 1 en 100, en otra voy a ver en 1 en 20, en otra voy a ver en 1 en 1000. ¿Qué quiere decir? Que en una voy a ver muy lejos, en otra voy a ver intermedio, en otra voy a ver más cerca. Pero pueden convivir en esa hoja que estoy mirando, en esa presentación. Cuando uno hace esto de tener diferentes dibujos en diferentes escalas, muchas veces tienen texto, tienen cotas. Bueno, una regla de las documentaciones es que en cualquier escala mis textos y mis cotas tienen que salir de la misma altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no salen de la misma altura, en unos van a ser enormes y en otros van a ser chiquititos. En unos va a haber mucha información que no nos sirva y en otros va a haber poca. O la cota directamente no la vamos a ver porque quedó por fuera de nuestra ventana. Entonces, como concepto, tanto cotas como textos van de una altura de tamaño, de número o de letra, de 0.18, sí, en realidad lo vamos a decir en milímetros, de 1 milímetro con 8, 1.8 milímetros, ¿sí? A 2,5 milímetros. Si nosotros agarramos un escalímetro o una regla, la regla normal no tiene que ser un escalímetro, fíjense qué tamaños son 2 milímetros o 2 milímetros y medio o 1,8 que son casi 2 milímetros, ¿sí? Bueno, esos son los tamaños que la norma dice que se manejan en una documentación. ¿Por qué? Porque son los que se ven. Entonces, esperen que yo no sé si acá tengo un libro, pero si ustedes agarran un libro, abran un libro y miran el tamaño de la letra, están en ese rango de altura de texto, ¿sí? No me olvidé de traerme un libro, pero bueno, es así. ¿Se pueden hacer más chicos? Y si tienen muy buena vista y solo lo van a leer ustedes, sí. Si no, están castigando a la gente que tenga que leer el documento. Y a los más grandes, peor.
o a los que tienen problemas de vista. ¿Más grandes que eso se puede? Sí, se puede, todo se puede. Pero hay que ver dónde. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un título, y amerita que la letra sea más grande, ¿sí? Ahora, si ponen más grandes todas las cotas en todas las ventanas, y hay que ver que eso no nos tape algo o no nos tape otra información, porque generalmente en los planos conviven muchas líneas, mucho dibujo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso la regla es 1,8, 2,5. ¿Qué? Milímetros. ¿Para qué? Para la altura de los textos y los números. ¿Está bien? Y eso tiene que salir en todas las ventanas del mismo tamaño. Nosotros en la clase pasada vimos el tema de las escalas anotativas, que yo les decía es medio mágico, porque en realidad nos ahorra trabajo. ¿Qué nos ahorra trabajo? Que nosotros le podemos dar la escala a cada ventana si previamente definimos nuestras escalas anotativas, sin tener que hacer ningún tipo de entrada a través del teclado. Simplemente le decimos a esta ventana asignarle 1 en 100 y lo hace la compu. Pero además, esas escalas anotativas están asociadas o relacionadas con textos y cotas anotativos, que le hacen lo mismo a las cotas y a los textos. No es que los agrandan o los achican, sino que nos hacen verlos en la escala que nosotros le decimos. La teoría es que en realidad pueden estar en cualquier escala, pero nosotros decidimos en qué escala queremos verlos, ¿sí? Y después hay otro método, el tradicional, el manual, en el que no usamos las escalas anotativas. Cada vez que nos metemos en una ventana le tenemos que dar el factor de escala, pero además, previo a eso, hay que hacer un trabajo de crear cada tipo de texto, cada tipo de cota para cada escala que utilicemos. Y eso sí que es trabajo. O sea, tendremos que hacer un texto para escala 1 en 100, un texto para escala 1 en 50, un texto para escala 1 en 20. Y lo mismo con las cotas, que de hecho lo vamos a hacer. Porque hay que conocer las dos formas de hacer este tipo de utilizar el tema de las escalas en el AutoCAD. Hay gente que prefiere uno y hay gente que prefiere otro. No, obviamente son dos cosas que ofrece el programa, pero la verdad es que las cotas anotativas son un golazo en el sentido de que tengo que definir solamente un tipo de cota o de texto y después el acomodar el tamaño lo va a hacer el programa según la escala que yo le diga. Pero para eso tengo que definir mis escalas anotativas. Si no, lo va a hacer y no voy a saber qué tamaño va a tener el texto o la cota porque la escala de la que parto no está bien. Vieron que hicimos la vez pasada el ejercicio de hacer las escalas anotativas, que lo que le cambiamos a lo que trae el programa es la unidad, que es 1000 en vez de 1. 1000, ¿por qué? Porque son las veces que partimos en metro, porque las impresoras piensan en milímetros. Y después el factor de escala. 1000 en 100, 1000 en 50, bueno. Eso lo hacemos una sola vez y queda definida la escala. En cambio, si no definimos eso, tenemos que hacerlo en el programa a mano, que es cuando yo escribía 1000/50 XP, que es el diferencial en el comando que le indica a la computadora que yo le estoy dando una escala específica a la ventana. De una forma es manual y de la otra forma es automático, digamos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vamos a ver todo esto que dijo el profe en el AutoCAD. Profe, una pregunta. Mm. Si nosotros usamos escalas anotativas, ¿estamos al mismo tiempo activando las cotas y textos anotativos? No, ahora les explico.
Un momento que estoy abriendo algunas cosas. Bueno, nosotros vimos en la clase anterior cómo se hacían las escalas anotativas, ¿sí? Cuál era el procedimiento, es bastante sencillo y la gran diferencia es que nosotros tenemos que poner el factor de escala acá. Las unidades, ¿sí? Tienen que ser 1000. Esto por defecto viene 1 en vez de 1000, ¿sí? Y habíamos hecho una determinada cantidad de escalas específicas. Si no utilizan las escalas anotativas, no tienen que definir esas escalas, ¿sí? No las definen, dejan lo que viene en el AutoCAD y no se va a definir. Pero el resultado de esto, vamos a empezar primero con algo más sencillo, con esto. Y vamos a repasar todo lo que les comentaba. Cuando yo abro una presentación nueva, o sea, cuando me voy al modelo, lo que va a aparecer es un rectángulo blanco que es una hoja que se puede, o sea, le puedo dar el tamaño que yo quiera. Más adelante vamos a ver cómo se hace. Pero lo que quiero, lo que persigue la clase de hoy es que entiendan todo este tema de las escalas respecto de las cotas y los textos. Entonces, abro una presentación por defecto, va a aparecer un rectángulo con una ventana, que es esta línea, este rectángulo que acabo de tocar, que lo que me muestra es todo lo que esté dibujado en el modelo, o sea, todo lo que tenga dibujado acá. Vamos a abrir un dibujo que no tenga nada dibujado, ¿sí? Nosotros abrimos nuestro dibujo con nuestra plantilla de template, con escala en metros, y lo que está dibujado son nuestras líneas y la cota de 50, ¿sí? Si me voy a una presentación, lo que voy a ver es una hoja con un rectángulo, en este caso el tamaño de la hoja es diferente, y me va a mostrar todo lo que tiene o todo lo que está dibujado en el espacio de trabajo. En la segunda presentación es exactamente lo mismo, ¿sí? Y yo puedo tener tantas presentaciones apretando el más como necesite o quiera. Entonces, estas ventanas son justamente eso, es una ventana para mirar hacia el espacio modelo, hacia el espacio de trabajo. ¿Cómo entro? Con un doble clic dentro de esa superficie. Y yo puedo cambiar el zoom, o sea, acercarme o alejarme, como lo hago en el espacio de trabajo, y a cualquier objeto que tenga, ¿sí? En ese espacio de trabajo. En este caso, son solamente las líneas de nuestro template. Ahora, si yo tengo algo ya dibujado, como puede ser esta manzana, que tiene una casa ubicada en el segundo lote después de la esquina, si yo abro una presentación nueva,
lo que me va a mostrar es todo lo que tengo dibujado, ¿sí? Ya no me va a mostrar solamente las liñitas, no, me va a mostrar todo lo que tenga dibujado. Esto es en el arranque. Yo después de acá voy a decidir a qué distancia me voy a poner. Quiere decir que le voy a tener que asignar una escala, ¿sí? Porque para hacer un plano necesito decir en qué escala voy a presentar mi dibujo. ¿Puedo no usar una escala? Puedo no usar una escala. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se va a poder medir sobre el plano. Pero podría no utilizar escala. Si es que tengo todo bien acotado y las dimensiones están ok, y nadie va a medir sobre este plano impreso, podría no tener escala. Las documentaciones tienen que tener escala, y tienen que tener una escala común, razonable, que se pueda encontrar algo, algún elemento, algún escalímetro para poder medir, ¿sí? Es fundamental eso, porque nosotros podríamos tener escalas, la escala que ustedes se imaginen, en vez de 1 en 100, 1 en 115. Se puede, perfectamente se puede, tanto en el tipo de escalas anotativas como en las escalas manuales. Si yo me meto acá y añado una nueva que se llame 1 en 115, le pongo el nombre, le pongo 1000 y le pongo que lo voy a estar partiendo en 115 unidades, ya la creo. Y si le digo al programa que me ponga esa ventana en escala 1 en 115, lo va a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer o cómo se asignan las escalas? Directamente la selecciono, va a aparecer este triangulito y le voy a elegir la escala que yo quiero. Acá vamos a hacer la escala 101 en 115 y va a ser la ventana del tamaño, o sea, va a poner la ventana en escala 1 en 115, ¿sí? Ahora, ¿alguien va a poder medir arriba de este plano? No, porque no hay un escalímetro 1 en 115. ¿Se entiende esto? De ahí la importancia en manejar escalas conocidas. Profe, siempre es clicando en el triangulito, ¿no? Si lo podés asignar desde acá, hay pasan dos cosas. Vamos a No, pues ver. preguntaba porque el cuadradito de al lado que está en el medio, Sí. ¿qué No, sería la...? para Ah, mover la mueve la ventana. pantalla. Ok, No, la ventana. la ventana. Bien. ¿Sí? La mueve desde el centro. Listo. Pero está buena tu pregunta porque sí hay otra manera. Yo acabo de hacer una presentación nueva. Vuelve otra vez a mostrarme todo lo que está dibujado. Pero yo en vez de... Me voy a meter, me voy a acercar con un zoom cualquiera sin saber la escala, porque lo que estoy haciendo ahora es un zoom, no le estoy dando escala. Y voy a volver a tocar la ventana. Si yo selecciono desde acá, ¿sí?, la escala que yo quiera, va a agrandar o achicar la ventana a esa escala. No solamente el dibujo que está en el modelo, sino toda el tamaño de la ventana. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo a esto lo voy a poner 1 en 115. Fíjense el tamaño de este rectángulo que está seleccionado, ¿qué es lo que va a pasar? Pico, se agrandó, excede la hoja, ¿sí? Pero lo que está dentro está en 1 en 115. De hecho, si yo toco acá, la que está tildada es 1 en 115. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Que mi ventana entre en mi hoja para poder imprimir, ¿no? Pues si no, no va a salir impreso. ¿Está bien? Esta es una manera de asignar la escala a la presentación. Vamos a hacer otra presentación. De vuelta, me mostró todo lo que tengo dibujado en el archivo. ¿Por qué les digo esto? Y se los repito, porque si ustedes tienen una línea acá, en el olvido, fíjense lo que pasa cuando yo hago una nueva presentación. Y van a decir, no está mi dibujo. Sí, su dibujo está acá, chiquito, acá. Pero hay una línea acá, allá en el infinito, que alguna vez se olvidaron. Entonces va a aparecer así.
¿sí? Por eso les digo, cada vez que ustedes hacen una nueva presentación, me muestra todo lo que está dibujado en el modelo. Tendría que entrar acá, centrar esto, venir acá, buscarlo y empezar a trabajarlo. Pero lo primero que debería hacer es encontrar este elemento y borrarlo acá, que ya lo identifiqué y que no va, bueno, listo. Y después sigo acomodando el dibujo a donde yo quiera. ¿Se acuerdan cuando nos pasaba esto al principio de todo, que tenían unas linitas por acá y una linita por acá y no lo podían encontrar porque, claro, hacían un zoom y eran un punto? Esta es una buena manera de encontrar también esas líneas, ¿sí? No sé dónde están, estoy trabajando acá, ¿no? Y de repente hay algo que haciendo un zoom o algo por el estilo, cuando hago un zoom total, me lo lleva acá. Y digo, ¿por qué? Y me queda acá abajo mi dibujo chiquitito. ¿Se acuerdan de ese problema del principio? Bueno, una solución es venir a una presentación, abrir una nueva, entrar en esa nueva, nos va a dar o nos va a mostrar todo lo que esté dibujado. Entonces nosotros vamos a saber que en esta superficie hay algo en algún extremo que no queremos o que está mal. Entramos y empezamos a movernos. Casi siempre en los extremos, que son los lugares donde quedan las cosas olvidadas, y después tratando de hacer un zoom cerca del XY, que nosotros sabemos que está cerca de nuestras liñitas, ¿sí? Por eso también es importante tener una referencia gráfica, alguna línea. No digo que todas, después esto lo van a decidir ustedes, pero esto nos da dimensión. Nosotros sabemos que nuestras liñitas son de 1 metro, sabemos que están cerca del 0, si no es que están en el 0. Nos da siempre una ayuda, siempre una información. Bien, vamos a ver la otra manera de darle escala, que sería la de tipo manual, por llamarla de alguna manera. Vamos a borrar presentaciones para que no tener tantas. Bueno, abrimos una nueva presentación, nos muestra todo lo que está dibujado. Y en vez de asignar la escala desde acá, que nos va a agrandar o achicar el dibujo, en este caso fíjense todo lo que tuvo que agrandar la ventana para mostrarnos toda la manzana 1 en 115. Bien, para que no suceda eso, la manera es entrar a la ventana. Doble clic, entro en la ventana. ¿Cómo sé que estoy adentro? Porque el borde se vuelve más grueso, porque me van a aparecer los elementos de navegación adentro de la ventana que antes no los tenía, y el cubo si es que lo tengo activado en el espacio de trabajo. Para salir de una ventana, doble clic afuera. Así de sencillo, ¿sí? Lo que sucede es que si yo me meto acá adentro con un doble clic, le puedo asignar desde acá abajo la escala que yo quiero, 1 en 115 por ejemplo, y va a poner en escala el dibujo sin modificar el tamaño de la ventana, ¿sí? Pues tendré que entrar y centrarlo. Ahora, si yo no quiero que me pase eso, cuando abro la presentación y me muestra todo lo que está dibujado, primero me meto y con las herramientas de zoom, o sea, con la manito y con la ruedita, pongo lo que quiero escalar, pongo lo que yo quiero que salga en mi plano, lo centro, sin escala, pero por lo menos lo centro, ¿sí? Para decirle al programa, hace o pone en escala este sector a partir de este sector. Entonces, una vez que más o menos tengo centrado el objeto que quiero mostrar, me vengo acá abajo a las escalas anotativas y le pongo la escala que yo quiero, 1 en 115. Entonces no agrando la ventana y no tengo, si tengo que hacer algún ajuste va a ser menor, ¿sí? No se va a haber salido de la hoja en este caso. Y agrando hasta que se vea, qué sé yo, todo el lote porque necesito que se vea. ¿Sí? Dos maneras. O desde el triangulito, si lo hago desde el triangulito me va a cambiar completamente el tamaño de
de la ventana. Ahora le voy a poner 1 en 100. Y como está en otra escala, lo hizo gigante. O sea, la ventana es tan grande que no la puedo ver. O tan chiquita que no la puedo ver. En este caso la achicó tanto, porque son las escalas de milímetros, la achicó tanto que quedó como un puntito en medio de la hoja. Ahí, acá quedó. ¿Sí? O sea, cambió el tamaño de la ventana. ¿Eso por qué? Porque el procedimiento fue hecho desde afuera. Vamos a ponerle 1 en 115. Va a volver a agrandar la ventana. Si no quiero que mi ventana sea grande o se achique, me meto adentro. Redundante, profe, me meto adentro. Me meto en la ventana y busco la escala acá. ¿Sí? La que necesite, la que quiera. Esas son las dos maneras de poner en escala una ventana con las escalas anotativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda? No. Bien. Claro, con el zoom es cuando no tenemos las escalas anotativas. Exactamente. Ah, Entonces, vamos a hacer otra presentación. Vamos a hacer una presentación nueva, nos vamos a meter, nos va a mostrar todo lo que está en el modelo. Y a esto le tenemos que poner una escala. ¿Cómo lo hacemos manualmente? Sin usar escalas anotativas. Porque no las definí, porque no las quiero usar, por lo que sea. Acá sí o sí me tengo que meter adentro de la ventana. ¿Sí? Doble clic. Se tiene que activar. El borde cambia de aspecto. Aparecen las herramientas de navegación. Y si tengo el cubito, también el cubito. Y acá el comando es, para darle escala, es el siguiente. Zoom o Z, lo que ustedes quieran. Va a aparecer el comando zoom de toda la vida, que es el que vimos en la primera parte del año, y acá le vamos a dar la escala y la orden para que eso sea una escala y no sea un zoom. Y tenemos que escribir lo mismo que escribimos cuando definimos las anotativas. 1000, porque nosotros partimos el metro en 1000 partes, porque las impresoras imprimen en milímetros, barra 115, o la escala que ustedes quieran. Acuérdense, vamos a usar una escala normal porque la 115 en realidad no existe. 100, y tienen que terminar con un XP. ¿Sí? Que eso es lo que le indica al programa que estamos dando una escala y que no estamos haciendo un zoom. Le doy Enter, se ajusta el dibujo, no se ajusta la ventana y el procedimiento para centrarlo es el mismo. ¿Sí? Me muevo con la mano hasta lograr encontrar lo que yo quiero poner en escala. Bien. Un tip para no tener que hacerlo o no tener que acomodarlo después de darle el zoom es el mismo que antes. Pongo en el centro lo que quiero escalar. Más o menos, ¿sí? Cuanto más en el centro lo haga, mejor. ¿Por qué? Pues si lo pongo acá y le pongo zoom 1000 barra 100 XP, lo va a escalar siempre desde el centro de la ventana. Voy a tener que volver a acomodar. En cambio, si ya lo tengo centrado, más o menos centrado a ojo, no importa si estoy muy cerca o muy lejos, que esté más o menos centrado. Escribo zoom 1000 barra 100 XP, me lo va a centrar y voy a tener que acomodar un poco menos. Obviamente, si no entra en la ventana, voy a tener que modificar la ventana para que pueda entrar. Lo que puede pasar es que en esta hoja no me entre el lote, porque el lote es más grande, y no entre lo que yo quiero representar en la hoja. O entre demasiado justo, como puede ser de este caso, que entra justito, justito y la verdad que no está quedando bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una determinación, tomar una decisión. Le tengo que cambiar la escala a esta ventana. ¿Qué escala sería más apropiada? 1 en 75. Entonces, zoom 1000 barra 75 XP. Perdón, 1 en... esto lo va a hacer más grande.
125, que es una escala que pueden llegar a encontrar en algún escalímetro, ¿sí? Sí, sí. Se achicó la escala, tengo que achicar la ventana, pero mi dibujo se ve, por lo menos se ve todo lo que yo quería que se viese y me sobra espacio para el rótulo, anotaciones, para hacer otra ventana con otra escala, con otra información. Este es el sistema manual, digamos, el tradicional. Doble clic, comando Z, zoom, 1000 barra la escala que ustedes quieran y no se olviden del XP. Igual todo esto está explicado en los apuntes que vamos a ver, pero la idea de hoy es que entiendan cómo se asignan las escalas en las ventanas, ¿sí? Me salgo de acá con un doble clic afuera. Cuando no estoy dentro de la ventana, todo lo que dibuje se va a dibujar en la presentación, ¿sí? Yo acabo de dibujar 3 líneas. Me voy al modelo. Esas 3 líneas no están acá, ¿sí? No aparecieron. ¿Por qué? Porque las dibujé en la presentación. No me metí a la ventana. Cuando yo me meto en una ventana con un doble clic, que se activa, que veo su borde más grueso y dibujo una línea, primero, si me voy afuera de la ventana, no me deja dibujar. Yo ya tengo el comando línea activado. Acá puedo dibujar una línea. Ahora, si me muevo fuera de esta ventana, con el comando activado, ¿sí? No me deja. Me deja dibujar solamente adentro. Y si dibujo esas líneas acá y me voy al modelo, esas líneas las dibujé. ¿Por qué? Porque dibujé dentro de la ventana. ¿Sí? ¿Se puede dibujar en una presentación desde el espacio modelo, desde el espacio de trabajo, desde la pantalla negra? No, no se puede. A la inversa, sí. ¿Cómo? Entrando a la ventana. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí. Bueno. Bien. Yo acá hice 3 ventanas, ¿sí? Las ventanas se pueden hacer copiando. Esto sigue siendo un ente del AutoCAD, ¿sí? Yo a esta ventana la puedo copiar, por ejemplo, con el comando copiar. Comando copiar, la selecciono, leo abajo, preso ese punto, una esquina o cualquier punto y la copio al lado, ¿sí? ¿Quiere salir o quiere seguir copiando? Funciona exactamente igual el comando copiar, ¿sí? La puedo suprimir, la selecciono, la borro. El tamaño lo voy a siempre manejar desde sus puntos principales, que en este caso son los puntos finales. En algunas versiones anteriores del AutoCAD no se podían rotar, ahora se pueden rotar y me rota la dirección del dibujo. Eso es un avance, créanme, buenísimo porque antes no lo hacía. Así que se pueden hacer varias cosas con las herramientas que ustedes ya conocen. Bien, yo lo que hice acá en esta presentación es hacer 3 copias diferentes de la casa, ¿sí? No se ve, o sea que hay que centrar y vamos a aplicarles a cada una de estas una escala diferente. ¿Qué quieren utilizar? ¿Anotativas o...? No, vamos a primero hacerlo a mano, ¿sí? Que por ahí es más gráfico. Entonces, me meto en la primera y le digo que en esta ventana quiero ver la casa en escala y voy a ir probando porque no sé qué es lo que se puede ver, pero voy a querer una planta chiquita para hacer una implantación, 1000/200 XP, que sería una escala que podría ser. De hecho, en esta hoja es bastante grande, en 1 en 200. En la segunda le vamos a decir zoom 1000/50 XP, que sería más para un detalle de alguna habitación o de algún sector de la casa. Vamos a poner dormitorio y baño. Y en el tercero me voy a meter, lo voy a centrar porque lo que voy a querer hacer es un detalle del baño. Y a este le vamos a poner zoom 1000/20 XP, que es una escala para hacer detalles. Y acá lo que voy a tener que hacer es agrandar mi ventana porque el baño no entra 1 en 20, ¿sí?
Todo esto hace que yo tenga que modificar mis ventanas, acomodar. Este es el trabajo habitual que hay que hacer, ¿sí? Cuando hacemos un plano, lo más normal del mundo es que esto lo tengamos que hacer. Y no todos los tamaños de ventana van a ser iguales, vamos a poder diagramar nuestro plano como mejor nos parezca, va a tener un rótulo, en fin, todo eso lo vamos a ver después. Lo importante es esto. ¿Se entiende? Las ventanas las puedo copiar y a cada ventana asignarle una escala diferente. ¿Le cambié el tamaño a los objetos? No. En ningún momento yo cambié los tamaños. ¿Copié los objetos? Vamos a ver, voy al modelo. ¿Copié un objeto acá? No. No. Siempre es el mismo. Y siempre está en el mismo lugar. ¿Sí? Las ventanas son eso, son ventanas que me muestran lo que está en el modelo, no lo cambian, no lo modifican. Y cuando yo le asigno una escala, estoy escalando la ventana individualmente. En este caso, 1 en 200. Uno en 50 y uno en 20. ¿Por qué o para qué? Y porque necesito diferentes situaciones del mismo objeto. Necesito una implantación o un plano donde se vea la generalidad. Necesito un detalle de un sector y necesito un detalle más grande todavía del baño en particular. ¿Sí? Y ahora viene el tema de la clase de hoy específico, que es el tamaño de los objetos cuando utilizo diferentes escalas. Vamos a irnos acá adentro, al modelo, y vamos a ponerle cotas, ¿sí? Vamos a tener seteada la D50, que es la que nosotros tenemos en nuestro template. Vamos a usar el comando de acotar, y vamos a decirle acotame esto. Vamos a ponernos, profe, labure bien, cota 50, que es nuestra capa para acotar. Vamos a acotar de un muro hasta el otro muro, 3,29 metros. Vamos a acotar el ancho de pared, vamos a acotar el ancho del dormitorio. Vamos a acotar el largo, el muro. La línea no sé qué hace acá. Vamos a acotar otro. El otro muro. ¿Sí? Y alguna más grande. Hasta acá, por ejemplo. Bueno, profe, ¿qué hizo? Hasta este murito que está por ahí abajo. ¿Sí? Puse algunas cotas en diferentes lugares. Vamos a la presentación a ver qué pasó. Acá la cota está acá, o sea, todas las cotas están en todas las ventanas. Fíjense, acá está, acá hay una, acá hay otra. Vamos a cambiarle el color de la capa para que se vea. Vamos a ponerle negro. Vamos a la presentación. Acá está el 322, el ancho. Bueno, están todas las cotas que pusimos, ¿sí? Ahora, en esta escala, ¿la llegan a ver? Es una mosquita, ¿no? No, sí, sí. En la siguiente escala, que es en 50, ¿la llegan a ver? Sí, Bien. Y en esta escala, 1 en 20, ¿se llega a ver? sí, Bien. perfecto. Son todas en las ventanas tienen diferente tamaño. ¿Sí? Esto pasa porque son cotas que no son anotativas, pero que está diseñada esta específicamente para la escala 50. Por eso el nombre de la cota que yo les pasé se llama D50. ¿Sí? Dimension 50 o distancias en 50, como ustedes quieran interpretarlo, pero es para la escala 50. Por eso en esta se ve bien, o se ve mejor, es en la que mejor se ve,
Vamos a hacer un ejercicio. Si yo copio estas ventanas, voy a reducir la ventana al espacio donde está la cota, o una de las cotas, para compararlas unas con otras. A esta la vamos a rotar. Todas están apoyadas sobre esta línea, ¿sí? Esta línea que acabo de dibujar es la línea de la cota, de cada una de las cotas. Están perfectamente alineadas. Miren los tamaños de cada uno. Más o menos es el primero, más o menos el segundo, más o menos el tercero. Tienen diferente altura. ¿Por qué? Porque si no uso cotas anotativas, la cota me va a salir en diferente escala. Tengo que hacer un estilo de cota para cada una de las escalas que utilice, si no va a pasar esto. Y esto no puede pasar en un plano, ¿sí? O va a salir o demasiado grande o demasiado pequeño. Entonces, si yo necesito hacer, por ejemplo, en este plano, acotar, lo que tengo que hacer es ser muy ordenado. Primero, mis cotas, si no utilizo anotativas, tienen que estar en una capa que me digan para qué tipo de escala están hechas. En este caso, la capa se llama cota 50. Si yo quiero hacer el detalle del baño, me tengo que crear una cota, ¿sí?, para 1 en 20. Vamos a poner una cota diseñada para una escala 1 en 20, 1 en 25, que puede ser esta, ¿sí? Vamos a ver qué pasó en la presentación. Apareció la cota, que tiene que estar en una capa que se llame, no sé, cotas 20, o una capa que yo sepa qué tamaño tiene, ¿sí? Y este tamaño tiene que ser igual en cualquiera de las escalas. O sea que si yo mido en la hoja, ¿sí?, esta altura debería ser igual a esta altura. Y en 1 en 200 tendría que tener una cota que tenga la misma altura, con lo cual tengo que tener 3 estilos de cotas diferentes. ¿Se entiende? Esto no sucede con las anotativas, que es la gracia que tienen las anotativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora. No, no. No, por el Bien. momento. Antes de pasar a las anotativas, que el ejemplo es bastante simple, cuando nosotros vamos usando diferentes escalas, no en todas vamos a mostrar lo mismo. Por ejemplo, en esta de implantación, la verdad no me sirve tener los cielos rasos, ¿sí? No me sirve tener los centros de eléctricos. Entonces, ya vamos a ver cómo, pero desde la ventana yo puedo ir apagando capas que no voy a utilizar y dejando otras prendidas que sí. Entonces, en esta ventana apagué capas, pero no se apagaron estas. Fíjense que todavía el rayadito del cielo raso sigue estando en 1 en 50. Y los centros eléctricos que acá no están, en esto siguen activos. Bien. Y en cada una de las ventanas voy a decidir qué es lo que tengo que dejar prendido y qué es lo que tengo que dejar apagado. Yo acá lo eléctrico no lo quiero y la cota en 20, en este no lo quiero y en este tampoco. Me voy a tener que acercar acá, hacer suficiente zoom y apagarlo también acá, ¿sí? Porque si no va a aparecer. Por eso es importantísimo el orden,
Porque si no están en una capa diferente, están en la capa de 50, una cota para 1 en 20, se van a apagar todas. Fíjense que acá siguen estando prendida la de 1 en 20 y la de 1 en 50. En este caso, la que tengo que apagar es la de 50. ¿Por qué? Porque acá no lo quiero. No me deja apagarlo. Porque acuérdense que sigue siendo lo mismo para todos los comandos. No puedo apagar lo que está en uso. Entonces acá tengo que tener otra capa activa para poder apagar la de 50. Si no, no lo voy a poder hacer. Ahí lo apago. Y en este detalle va a quedar activa la cota 1 en 20. En esta activa la cota 1 en 50 y acá tendría que apagar las de 1 en 50 y hacerme una cota 1 en 200, ¿sí? Para poder acotar lo que tenga que acotar en este sector. Bueno, acá voy a dejar la electricidad porque por ahí me interesa o no. Bueno, eso son decisiones que uno va a tener que ir tomando. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer esto. Esto mismo es igual con los textos, ¿sí? Si yo hago un texto para 1 en 50, acá va a salir grande y acá va a salir demasiado grande en relación a los demás. Vamos a ver si me puedo traer uno. Ven que la altura de la cota es más o menos la del dormitorio, ¿sí? Vamos a ver qué pasó en la presentación. Acá la vemos bien. Vamos a hacerlo en el baño, que es en realidad el detalle. Listo. Vamos a la presentación. En 1 en 200 es otra mosquita. Ahí está, pero si no hago zoom, es una mosquita. En 1 en 50 se ve bastante bien y en 1 en 20 se ve enorme. ¿Sí? Si hiciese este mismo trabajo, sería la misma diferencia de altura. Fíjense cómo acá dormitorio aparece también del mismo tamaño que la cota. Entonces, esto no puede pasar, lo mismo, tendría que diseñarme otro tipo de texto para cada una de las escalas. Bien. Cuando nosotros definimos escalas anotativas, no tenemos que hacer un estilo de cota por cada escala, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una distribución en un plano, tenemos algo parecido, la planta baja en escala 1 en 50, la implantación en 200 y el baño, un detalle de baño 1 en 20, ¿sí? Es lo mismo que hicimos recién, pero en otra distribución, en la hoja ya tiene su rótulo, que no está en una ventana, sino que está dibujado en la presentación, en la hoja, pero las escalas son las mismas. Pero estas ventanas están hechas con escalas anotativas, ¿sí? Si yo entro en este archivo a mis escalas, no están todas las escalas, están las que yo definí. Vamos a ver, 1200, 1075, 1100, ¿sí? Son escalas anotativas definidas para trabajar en metros. Bien. ¿Qué es lo que tiene de maravilloso esto? Primero,
que nosotros podemos tener una sola capa para poner las cotas. ¿Ven que acá dice cotas? Bueno, voy a apagar esta capa para mostrarles cómo funcionan. Y se apaga obviamente la capa en cada una de las presentaciones, de las ventanas. Vieron que tuve que entrar en cada ventana para apagar las cotas. Y ahora vamos a acotar de vuelta. Vamos a hacer una capa nueva porque si no tendría que prender la capa cotas otra vez, pero le vamos a poner cotas anotativas para el ejemplo solamente. No hace falta que le pongan a la capa cotas anotativas cuando lo hagan. Bueno, y vamos a trabajar en esta capa, que es una capa que acabo de crear. ¿Cómo se trabaja? Primero hay que definir el estilo de cota, ¿sí? Anotativo. Ya vamos a ver cómo se hace. Lo que me interesa es que entiendan el procedimiento. Tanto el texto como las cotas anotativas las vamos a definir porque por defecto vienen en el AutoCAD unas que se llaman anotativas. Vamos a ver un dibujo nuevo. Cuando ustedes vienen acá a anotación, en un dibujo nuevo van a tener anotative, anotativo, la D50 que es la que nosotros incluimos y la ISO 25. Las tres que están acá las trae por defecto el AutoCAD, pero no están hechas para metros, ¿sí? Por eso nosotros las vamos a hacer para metros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que hacer nuestro propio estilo de cotas. Pero en este caso no es una para cada escala, sino que es una para todas. Entonces, una vez definido nuestro estilo de cota anotativo, yo acá puse, yo tengo varias, cotas pequeñas, eso lo vamos a ver después, pero no importa, es anotativo, ya está todo seteado como para que yo pueda acotar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a meter ahí adentro de la ventana que quiera acotar, porque no en todas voy a poner todas las medidas, y entonces acá me voy a fijar de que esté trabajando en la capa correcta, y con el comando de acotar voy a empezar a acotar todo lo que necesite, ¿sí? Los muros, los anchos de habitaciones. En este caso la habitación pasó a ser un hall porque se modificó el proyecto, se agregó una escalera, qué sé yo, pasaron cosas, siempre pasan cosas en la vida. El baño, que sigue midiendo el 1,63 m, los 12 de la pared, los 15 de esta otra, el ancho del living, ¿sí? Y ahí acoté solamente en esta ventana con un estilo de cota anotativo. No aparece acá, no aparece acá. Si es un estilo de cota como el D50, aparecería acá y aparecería acá. ¿Se acuerdan? ¿Lo hacemos? Vamos a decir que en vez de ser una acotativa, no sé si la tengo acá la D50, creo que no. Vamos a traerla. Y vamos a acotar, no sé, esta. Y esta, que está en el detalle. ¿Qué pasó en la presentación? Bueno, en este caso no va a aparecer porque tengo activada la ventana. Bueno, eso es más adelante. Tendríamos que no utilizar cotas anotativas para que se vea la cota que acabamos de poner, ¿sí? Pero bueno, no importa, no los quiero confundir. Sigamos con las anotativas, después en todo caso hacemos la comparación. Bien, retomemos entonces. Yo me meto en la ventana y acoto con un estilo de cota anotativo y solamente me va a acotar en esta ventana que ya está seteada en 1 en 50
cotas con altura para 1 en 50. Acá no acotó nada. En esta me meto, verifico que sea la cota anotativa que estoy usando para que tenga el mismo tamaño y acoto. Pero en este, obviamente voy a acotar otra cosa porque esto es una implantación, entonces posiblemente, profe, dibuje donde tiene que dibujar, que era la capa cotas anotativas. Voy a acotar el tamaño del terreno, por ejemplo, ¿sí? Porque no tiene sentido acotar el baño y el living en la implantación, porque no me interesa. Me interesa el tamaño del terreno, me interesa el tamaño de la vereda, ¿sí? Me interesan otras cosas en este dibujo. Fíjense que incluso hay un montón de capas apagadas porque si no sería una mancha con todo este detalle. Y fíjense incluso que acá en el baño hay algunas capas que en el detalle están prendidas, como por ejemplo este detalle de venecita al fondo, que no está ni en 200, porque está apagado, ni en la escala 1 en 50. Y en este, del detalle, que en 1 en 50 tiene el ancho, en este no aparece el ancho, ¿sí? Bueno, me meto ahí adentro. No cambié nada, no cambié el estilo. Voy a seguir acotando. Y vamos a acotar el ancho. 1,63. Y el largo, por ejemplo. 2,15. ¿Sí? Esa cota aparece acá. La 2,15 no. La 1,63 aparece. Pero no es la misma que esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta está en escala 1 en 20, esta está en escala 1 en 50 y estas son las que están 1 en 200. Entonces, si yo utilizo las escalas anotativas, tengo primero que definirlas en el modelo. Y después, en la presentación, lo único que tengo que hacer es utilizar un estilo de cota anotativo que yo haya hecho. ¿Sí? Las que vienen del programa no me sirven. Pero es uno solo. Me meto en cada ventana y me va a acotar lo que necesite ver en cada caso. ¿Se entiende? Entonces, estas son las dos maneras de mostrar, de utilizar las escalas en el AutoCAD, de manera manual o con escalas anotativas. Si utilizo escalas anotativas, necesito utilizar textos y cotas anotativos. Si no utilizo las escalas manuales, no lo tengo que hacer, ¿sí? Si utilizo las escalas manuales, zoom, mil, barra, todo eso, en cada una de las ventanas, tengo que hacer para cada una de los textos y las cotas un estilo particular. O sea, tengo que venir acá y estar cambiándolas desde acá, tener en este caso 3 capas diferentes, apagarlas y prenderlas en un lugar y en otro, porque si no me aparecen en todos, ¿sí? Es más trabajo, pero eso también queda a criterio de cada cual. ¿Preguntas, dudas de los métodos? Creo que voy a tener mucha tarea este fin de semana. No, igual sobre esto todavía no les voy a alargar el ejercicio. Sí me interesa mucho que vayan asimilando varios temas. El primero que es el de la presentación, ¿sí? O sea, saber qué es lo que están viendo. Después todo esto lo vamos a hacer, lo vamos a rejuntar en la última unidad que es la de impresión, pero no podemos caer en estos temas si no los vamos abordando de a poco. ¿Qué veo en la presentación? Una hoja, ¿con qué? Con una ventana. A la ventana le doy la escala. ¿Cómo le doy la escala? O anotativa, previamente tengo que hacer mis escalas, o manual. Zoom, 1000, barra y lo que quiera, ¿sí? Y XP, ¿sí? Esos son los dos métodos. Y después, una vez que entienden esto, entender que
en las presentaciones, en cualquier escala que ustedes utilicen, tienen que salir los textos y las cotas de la misma altura. La diferencia entre el método manual y las escalas anotativas es que los textos y cotas anotativos lo hace automáticamente. Defino un solo estilo y lo va a hacer automáticamente. En el procedimiento manual tengo que hacer tantos estilos de textos y de cotas como escalas utilice, ¿sí? Tengo que tener más capas, tengo que aprender a apagar y prender adentro de cada ventana para que no me aparezcan. Es más trabajo. El otro es más automático. Y por último, y ya empezamos el fin de semana, yo puedo acotar y escribir dentro de la ventana, o sea, en el modelo. Ahora después, más adelante vamos a ver por qué en el modelo no la veo y cómo hago para verlo. Pero lo que me importa es que entiendan la diferencia entre los tipos de escala y que lo que yo voy a poner dentro del plano es la información que va ahí, ¿sí? O sea, que va en cada ventana. Pero en la hoja, en lo que no es una ventana, yo puedo escribir. Fíjense que acá los títulos y las escalas están por fuera de la ventana, no pertenecen o no tengo que entrar a la ventana para ponerlos. ¿Los puedo poner? Sí, los puedo poner, pero no es aconsejable porque aparecerían en el modelo, ¿sí? Por eso, en las escalas anotativas, títulos y escalas, bueno, en la otra también, es aconsejable ponerlos fuera de la ventana. Fuera de la ventana quiere decir que no la active y me meta a escribir ahí, porque también puedo hacer esto, ¿eh? Yo puedo escribir sobre la ventana y no va a aparecer en el modelo acá. ¿Por qué? Porque no me metí, ¿sí? Si ustedes no hacen doble clic en la ventana, si no cambia el borde y no aparecen los temas estos de navegación, no van a estar dibujando nada, ¿sí? Ahora, si ustedes se meten acá y dibujan una línea, un texto, lo que sea, van a estar dibujando en el modelo, ¿sí? O sea que yo arriba de las ventanas siempre puedo escribir, puedo dibujar, puedo hacer lo que quiera, le paso una línea, le paso otra, lo mamarracheo todo, me voy al modelo y esto no salió. ¿Por qué? Porque no me metí en la ventana, nada más que por eso. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, en principio Bueno, parece claro. bien. Bueno, antes de hacer uso práctico de esto de, ¿cómo se llama? De las cotas y los textos en una presentación, lo que sigue es un integrador agregando los pisos y las escaleras, que es poquito trabajo, pero bueno, que hay que hacerlo. Y después vamos a arrancar con los estilos de cota por escala y, y los estilos de cota anotativos, cada uno con su correspondiente ejercicio. Y la otra unidad son los textos también, por escala y anotativos. Y en la última unidad vamos a hacer el tema de las impresiones y de cómo hacer un rótulo y repasar todo esto que vimos hoy para terminar de armar nuestro plano, ¿sí? Pero a partir de ahora vamos a estar un poco mechando estos temas, por ahí vamos a hablar de la cota y vamos a ver cómo se ve en la presentación, para sobre todo que se vayan familiarizando con esto de saltar del modelo a la presentación y de cómo funciona. ¿Estamos? Entonces, como hay otro integrador que hay que largar dentro de poco, la idea es que el lunes
tengamos una clase de dibujo. Así que si no, avancen todo lo que puedan el fin de semana y el lunes vamos a hacer una clase de repaso y de aprovechar la hora, o sí, el tiempo del curso para dibujar, para ponerse al día, para sacarse dudas, ¿sí? Para que todos más o menos vayamos al mismo ritmo. Bien. Está bien. Bueno, de momento eso es todo. El tema de las escalas y anotativas y las tradicionales es todo un tema, ¿sí? Las escalas anotativas son bastante modernas, o sea, modernas me refiero a que no estaban desde el principio en el programa, y junto con esto de que nadie sabía en qué escala estaba dibujando en el AutoCAD, hacíamos unos inventos buenísimos para dar esto de 1000/50 XP, porque algunos lo escriben diferentes. Entonces puede ser que encuentren algún video donde se explique o vean gente que da otros factores de escala, pero eso tiene que ver con que por ahí dibujan en milímetros, en fin. Pero es importante sobre todo tener en cuenta esto de qué es lo que hace la escala, ¿sí? ¿Nos aleja o nos acerca de nuestro propio dibujo con un factor de escala que se traduce en poder medir una vez impreso con una regla, con un escalímetro, ¿sí? Es eso. Y después cuando es anotativo se hace automático. No tenemos que hacer un montón de trabajo que sería una escala y un tipo de texto para uno en 100, para uno en 20, otro para uno en 30, que lo vamos a ver y lo van a ver cómo se hace, pero que es más trabajo, digamos. Bueno, creo que por ahora nada más. Muy bien. Traten de dibujar lo que puedan. El lunes nos juntamos y aprovechamos el tiempo para dibujar. Y seguir con todo Ok. esto. Bueno, Pregunta, ¿esta parte del curso tiene algún día presencial? ¿Alguna clase presencial? Mirá, de momento no, pero si quieren nos juntamos algún día, aunque sea a vernos las caras. Ok. No tengo problema. Déjame ver algo, porque Profe, una consulta rápida sí, del integrador. Del de puertas y ventanas. El espesor, que me imagino que es una pregunta media estúpida, pero nada, porque una si no que ya estoy estúpida. cometiendo un error bastante grande. El espesor de las ventanas tiene que ser todas iguales, ¿no? Sí. Bueno, listo, ya está. Listo. Porque No, porque yo estoy mirando lo que hago para ubicar las ventanas en algunas zonas de toda la casa. Me fijo bien si está en el medio de la pared, de la columna o de la pared, o si está un poco acostado, o si tal. Más las que son muy grandes, que están muy como a la... pará. Creo que ya te entendí. ¿Vos te estás refiriendo al espesor del marco? No al espesor de la línea. O sea, No el tengo ancho. la menor idea ya a esta altura que me estoy diciendo. Esperá que vamos a ver el ejercicio porque si no. Yo porque me guío por el PDF y me pasa que hay cosas que miro que están un poco en el medio y luego a mí me aparecen que no están en el medio y no sé si es que yo estoy poniendo mal un espesor. No, está bien, pero yo creo que entiendo lo que decís en cuanto a espesor. Mirá. Yo no digo nada porque las ventanas no llegué todavía. Estoy con las puertas. No, yo la puerta hice una, Las le hice puertas, las bloque y ventanas luego no dije, llegué. bueno, voy agrandando o achicando dependiendo la distancia, pero hay algo acá que me está mareando. Bueno, a ver, vos te referís al espesor a este ancho, por ejemplo. Cuando se Claro, produce esto, eso.
No, está bien. Yo pensé que era un espesor de línea, una cosa así. No, 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 no. Yo el espesor de línea no lo toco porque está bien. ya uso las capas que están. A ver, esto ya es una cuestión constructiva, depende de lo que nosotros utilicemos. Vos podés tener un marco tanto de puerta o ventana que sea más chico que el muro o que sea Sí. tan grande como el muro, que en este caso creo que no hay ninguno, ¿sí? Que son todos más chicos, ¿ok? Entonces, Bien. vamos a ir a uno nuevo. No, no quiero una presentación, quiero un dibujo. Vamos al dibujo. Bien. Supongamos que vos tenés un muro de 30 donde tenés que poner una puerta, una ventana, lo que sea, ¿sí? Sí. Entonces lo que vas a hacer es dibujar tu bloque como quieras, con más o menos detalle. Constructivamente vos podés tener marcos que cubran todo el espesor del muro, que sería un caso como este. Voy a dibujar una puerta, ¿eh? Sí, sí. Y este sería tu bloque básico, digamos, ¿no? Claro. Esto después lo transformás en una puerta. Y lo pasás a la capa que tenga que ser puerta, ¿sí? Sí. Esto lo borrás porque esto es la base del bloque y lo pones donde tenga que ir. Ahora, este tipo de puertas que tienen, puertas o ventanas que tienen el marco del mismo ancho que el muro, son a medida sí o sí, ¿sí? Las podés hacer, las tenés que mandar a hacer a medida. Si Bien. no, lo que vas a encontrar directamente en el mercado son espesores hasta 20 centímetros. Y en ese caso, tu bloque 20 es tendría el que tener, máximo y luego van para abajo. tendría que ser así. Claro. Y después, la ubicación de la puerta es una decisión del diseñador. Vos podés decir, yo cuando tenga mi puerta cerrada, quiero que todo, o sea, el marco y la puerta estén en el mismo filo, que sería esta situación. O quiero que esté rehundida, o sea, que esto se vea en medio del muro. Yo voy a ver este pedacito del muro y este pedacito del muro. Es otra situación posible. O quiero que esté a filo del otro lado el marco respecto del muro. Bien. Pero esas situaciones las definís vos. ¿Ok? En nuestro ejemplo de la casa, en realidad lo que están dibujadas son líneas de proyección, o sea, en vista, y los marcos son siempre más finitos, para no complicarles la vida. Ves que ninguna toma el ancho total con el marco. Claro. Y con respecto a la que está, esa que se ve, que sería justamente el ventanal de la entrada de la casa, donde estoy yo ahora, Sí, pasan por la mitad de esa columna, ¿no? Todo. sí.
O sea, el Ok. eje de, para ubicarlo es el eje de esta columna. El eje de esa columna. Y luego la otra referencia que tenés es esta columnita chiquita, que es el filo de la columna. Tomá el filo de la columna, que en realidad va a ser mejor referencia. Claro, ¿Ah? listo, o sea, bien. Tanto para un lado como para el otro. Después el detalle en sí no importa demasiado. Lo importante en esto es que tengas una puerta grande, generosa. Un paño, no importa tampoco la medida exacta, pero bueno, darse cuenta que acá hay un parante, después acá hay otro, y que este paño es más largo y este paño es más pequeño, ¿sí? Lo ideal sería que el tamaño de la puerta, el ancho de la puerta, sea igual que el tamaño de este paño para tener alguna idea de que vas a hacer algo que tenga algo que ver con sí mismo, ¿no? Con el diseño propio de la carpintería. Pero tampoco me interesa tanto ese tipo de detalles, ¿sí? Ok, Que sea puerta, paño fijo, y esta que sea una corrediza, esta correcto. que sea corrediza, esta que sea paño fijo, con puerta. Bueno, y así cada uno de los ejemplos. ¿Está? Listo, está Ok. bien. Sí, sí. Bueno, Listo. empezamos el fin de. Vale. Sí, sí. Bueno, Bueno, buen fin de Bueno, semana para buen fin de. todos. Nos vemos el lunes con Hasta AutoCAD. luego. Buen fin Dale, de chau, buen chau. fin de. gracias, Hasta gente. luego. Hasta luego. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao.